siguiendo con las definiciones, tenemos que hablar sobre qué entendemos por cantidad de sustancia en química. Y básicamente, cada vez que hablemos de cantidad, nos vamos a estar refiriendo al número de partículas que hay en una sustancia. Esas partículas o unidades elementales pueden ser átomos, moléculas, entre otros. ¿Sí? Y lo que les tiene que quedar claro es que en una sustancia tenemos muchísimas partículas. Entonces los químicos definieron una nueva unidad nuevamente para simplificar esa cantidad tan grande de partículas que puede haber en una sustancia. Y esa nueva unidad es la que llamamos mol. Y recuerden que el mol refiere a cantidad de materia. Y en particular sepan que un mol, o en un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 unidades, por definición. Este valor, según lo que habíamos visto en la clase de notación científica, fíjense que es un valor muy grande, en particular porque tengo un exponente positivo y de número 23. Es como que esta coma se corre 23 lugares hacia la derecha, dando lugar a un número muy grande. Este número es lo que se conoce como el número de Avogadro. Para que les quede más clara la idea de mol, y esto de que el mol refiere a cantidad de materia, si uno dice un mol, bueno, tiene esta cantidad de unidades. Y es lo mismo que decir, tengo una docena de huevos. ¿A cuántas unidades refiere? Bueno, a 12 huevos. El concepto es análogo. Una vez definido el concepto de mol, otra cosa que tenemos que conocer es qué es la masa molar. La masa molar la vamos a simbolizar con esta M mayúscula que tiene sus arabescos, y la unidad, esto es muy importante que se acuerden, va a ser en gramos por mol. Entonces, si yo quiero saber la masa molar de un elemento, básicamente va a ser la masa de un mol de átomos de ese elemento. Es decir, cuánto pesan 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Y lo que es muy importante es que se acuerden que el valor, ¿sí?, de la masa molar va a coincidir con el valor de la masa atómica, pero en este caso, ¿sí?, va a estar expresado en la unidad gramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno será 1,007, este valor lo sacamos de la tabla periódica, pero su unidad va a ser equivalente a gramos por mol, ¿sí? En el caso de los compuestos, vamos a definir como la masa molar de un compuesto molecular como la masa de un mol de moléculas. Calculemos, por ejemplo, para el caso de la masa molar del agua. Bueno, en este caso será hacer 2 veces la masa molar del hidrógeno, ¿sí?, más una vez la masa molar del oxígeno, ¿sí? Si hacen esa cuenta, fíjense que les va a dar, lo escribo por acá abajo, la masa molar del agua será hacer 2 por, ¿sí?, 1, este mismo valor, 1,007, la unidad gramos por mol, más 15,999 gramos por mol. Bueno, dando finalmente, lo escribo acá al resultado, que es 18,013, ¿en qué unidad? Lo pongo acá, chicos, gramos por mol. ¿Sí? En el caso de los compuestos iónicos, la cosa se calcula igual, de la misma manera. Pero sí, tengan en cuenta que no podemos hablar de la masa de un mol de moléculas, porque los compuestos iónicos no son moléculas. Entonces vamos a hablar que la masa molar de un compuesto iónico va a ser la masa de un mol de unidad de fórmula, ¿sí? Con esto en mente, ahora vamos a ir a resolver un par de ejercicios. Antes hacemos un repasito. Número 1. En el caso de, en realidad, recuerden que la masa molecular relativa de una sustancia o de un determinado compuesto, disculpen, es numéricamente igual a la masa molar, ¿sí? Lo único que difieren son las unidades. Las masas moleculares se calculan en UMAS, mientras que las masas molares se calculan en gramos por mol. No se olviden de eso. Y por otro lado,
En la guía de ejercicios van a ver que tienen un montón de problemas en los que ustedes tienen que empezar a convertir unidades, es decir, pasar de gramos a moles y de moles a números de átomos y moléculas. Me parece que en este esquema se representa bastante fácil cómo es que podemos hacer esas conversiones. Y lo importante es que hagan esas conversiones pasito a pasito. Es decir, si a mí me piden buscar el número de átomos que tengo de una determinada especie en una masa determinada, lo importante es pasar de gramos a moles y luego de moles a número de átomos o moléculas. Y para el otro lado de la misma manera. Y sepan que, a modo de resumen, para hacer esas conversiones, para pasar de masa a moles, voy a usar la masa molar, ¿sí? Y para pasar de moles a número de partículas, número de átomos o moléculas, voy a usar el número de Avogadro. A modo de ejemplo, si yo tengo un mol de moléculas de agua, estaría diciendo que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Y un mol de moléculas de agua estarían pesando o tienen una masa de 18,013 gramos, ¿sí? Ténganlo en mente, vamos a hacer ejercicios teniendo esto como ayuda a memoria.